Prepárense. Esta noche, nuestra travesía nos lleva no a los salones majestuosos de la realeza, sino a los recovecos olvidados de la historia. Nos adentraremos en la vida de los campesinos medievales, esos rostros anónimos que nunca empuñaron espadas ni llevaron coronas. Su existencia era un perpetuo desafío. Plagas, hambrunas, inviernos implacables y una miríada de pequeñas humillaciones. No hay registros de su gloria, ni de su legado. Solo la cruda realidad de jornadas interminables y noches fugaces. Una fortaleza silenciosa que pocos de nosotros podríamos sostener por un día. Si esta inmersión en la historia tranquila y pausada les ayuda a relajarse, no duden en indicar que les gusta el video y suscribirse, pero solo si realmente les aporta serenidad. Y, por favor, compartan en los comentarios desde dónde nos escuchan y qué hora es en este instante. Siempre es reconfortante saber quién comparte este momento de quietud. Así que atenúen las luces, enciendan un ventilador si disfrutan de ese suave zumbido de fondo. Acomódense. Nuestra historia comienza en los confines de un mapa inexistente. Una aldea sin nombre, o al menos uno que el tiempo ha borrado. Se asienta en un valle discreto, en algún lugar indistinto, lo suficientemente apartado para eludir caminos transitados, archivos y la mirada real. No la encontrarían en mapa alguno, si es que tuvieran uno, cosa que no. Aquí, el mundo concluye donde la arboleda se espesa, una masa forestal que parece ancestral, apenas tolerando nuestra intromisión. Los campos se extienden en retazos irregulares de verde y ocre, cultivados hasta el agotamiento, y luego un poco más. Al norte se susurra, hay un río. Jamás lo han visto, pero su nombre se pronuncia con el mismo respeto con el que se hablaría de dragones o de santos. Aquí nacieron, y aquí entregarán su último aliento, quizás a unos 60 pasos de un acontecimiento al otro. Las viviendas son toscas, inclinadas, como si hubieran soportado demasiados inviernos. Sus paredes, una mezcla de barro, paja y ramas hábilmente entrelazadas y remendadas sin cesar, con lo que la intemperie aún no se ha llevado. Los techos, de paja, se comban bajo su propio peso, con goteras persistentes en lugares inalcanzables. La aldea respira el aroma de lana húmeda, humo y tierra. Un matiz agrio de ganado, un rastro de humedad y putrefacción. Nada de esto les sorprende, es el olor de su vida. El acceso no es un camino, sino un sendero fangoso, donde las carretas de bueyes han excavado surcos lo bastante profundos como para acumular lluvia y mosquitos. Nadie de importancia lo ha recorrido en años, quizás nunca. La mayoría de los días transcurren en calma. Una campana lejana marca las horas desde una capilla en otra aldea, si el viento arrastra su eco. De lo contrario, el tiempo se mide por la posición del sol, la profundidad de las sombras en el campo o el dolor que se instala en la columna vertebral antes del mediodía. Aquí residen quizás una docena de familias, las justas para llenar una pequeña reunión en días festivos. Todos se conocen. Todos conocen los problemas de todos y todos los ignoran cortésmente hasta que es inevitable abordarlos. El anciano del pueblo, si así puede llamarse, es un hombre llamado Tom, quien una vez conversó con un monje y ahora repite esa charla como prueba de su sabiduría. Nadie lo cuestiona. La choza de Tom no se ha derrumbado. Su cabra parece sana. Esto es lo más cercano al liderazgo que se necesita. Nada es exacto. No hay registros escritos, ni títulos de propiedad, ni levantamientos topográficos. Los límites se entienden como pasado el viejo olmo o donde el suelo se ablanda. Si hay una disputa, se resuelve con un encogimiento de hombros, una breve discusión y a veces un trozo de pan que va y viene hasta que nadie desea seguir discutiendo. No hay escuela, ni taberna, ni posada. La llegada de un forastero se discute durante semanas. ¿De dónde viene? ¿Qué busca? ¿Está maldito? ¿Huele a sal?
La aparición de alguien nuevo es a la vez intrigante y ligeramente aterradora. Y nadie se marcha. No realmente. La idea de viajar es más un rumor que un plan. Han escuchado de pueblos, de ciudades, de lugares donde las edificaciones de piedra se alzan 2 o incluso 3 pisos. Pero esas son historias, como animales parlantes o mujeres que se transforman en aves. No se puede extrañar un mundo que nunca se ha visto. El bosque es denso, las colinas son extensas. Los caminos, si existen, son más conocidos por bandidos y mala fortuna que por promesa alguna de llegada. ¿Qué harían? Incluso si lograran alcanzar uno de esos lugares lejanos, no hablan otro dialecto, no poseen monedas, desconocen las costumbres, ni siquiera saben su edad, así que se quedan. Hay una seguridad en lo conocido, aunque sea difícil, aunque sea monótono, aunque el techo gotee, el pozo se seque y el mismo guiso burbujee en la olla durante 3 días. Hay consuelo en la rutina, en saber dónde está la leña, a quién preguntar cuando la cerca se derrumba, qué parte del cielo indica cuándo traer a las ovejas. Despiertan con la luz, duermen cuando ésta se desvanece, trabajan entre tanto. No es mucho, pero es vida. Y de alguna manera, en el ritmo tranquilo de todo ello, reside una especie de paz. Una paz que no formula preguntas, que no necesita comprender nada más allá de lo visible desde la cima de la colina más próxima. De vez en cuando se enteran de una guerra, de la muerte de un rey o de un cometa en el cielo que asustó a una aldea a 5 días de camino. Pero las noticias nunca llegan directamente. Son solo relatos que pasan por demasiadas bocas para mantener su peso. Pierden su urgencia entre el mercader y el primo del pastor. Incluso el tiempo se siente distinto aquí. Las estaciones no cambian limpiamente, se fusionan. Una primavera húmeda se convierte en un verano lluvioso. Una helada intensa se transforma en un invierno que roe sus botas. No cuentan los años, sino las cosechas, secas, húmedas. La mala, cuando el centeno se ennegreció de podredumbre. La buena, cuando la cebada creció densa y abundante. Y hasta la vieja Marjorie sonrió por una semana. El mayordomo sí lo hace. Recoge el grano, hace preguntas, anota cosas. Responden con cautela, nunca con demasiados detalles. Parece que a él no le gustan los detalles. Nunca han conocido al rey. No están del todo seguros de lo que hace, pero saben su nombre y lo pronuncian al rezar, por si acaso importa. Porque aquí, al borde del mapa, la mayoría de las cosas no cambian. Y cuando lo hacen, suele ser para peor. Aún así, el hogar brilla. El techo, en su mayor parte, resiste. La cabaña es cálida. Y mañana el mismo sol se elevará sobre las mismas colinas. Por ahora, eso es suficiente. En su vida caminarán cientos de millas, pero casi todas en círculos. La mayoría de los habitantes del campo medieval nunca se alejaban más de unas pocas millas de donde nacieron. No por falta de curiosidad, energía o botas, aunque las botas a menudo eran un lujo, sino porque el mundo más allá de la siguiente colina realmente no les pertenecía, y la idea de ir a buscarlo, eso parecía tan inverosímil como volar. Crecieron aprendiendo los nombres de cada parcela de tierra entre su hogar y el borde del campo. Conocían la forma de cada tocón en el camino hacia el pozo. Podían identificar quién había caminado por el sendero por la profundidad de sus huellas en el barro. Todo lo demás empezaba a sentirse teórico. La aldea vecina, a solo 5 millas, bien podría haber sido un país extranjero. Habían escuchado historias sobre ella. ¿Quién se casó con quién? ¿Quién robó una cabra? ¿Quién dijo que el sacerdote roncaba durante la misa? Pero no la habían visto y probablemente no lo harían, porque viajar era peligroso, no de una manera divertida y emocionante, sino de una forma tranquila, agotadora y posiblemente fatal. Los caminos no eran sendas bien mantenidas con señales y posadas para viajeros. Eran en su mayoría senderos fangosos a través de bosques,
campos y largas extensiones de tierra muy vacía y muy silenciosa. No había mapas ni indicaciones, solo consejos vagos como sigue hasta que veas el pino inclinado, luego a la izquierda, pasando la piedra que parece un cerdo dormido. Y en esos senderos había motivos de preocupación. Primero, el bosque. Los bosques medievales no eran parques, no eran románticos, eran densos, oscuros, enredados con raíces y llenos de ruidos que no siempre podían identificar. Jabalíes, lobos, personas que no querían ser encontradas. Si no nacías en el bosque, este no te quería en él. Segundo, los bandidos. Gente sin nada que perder y sin tierra que labrar. Los viajeros eran vulnerables, especialmente si parecían incluso vagamente bien alimentados. Se podía suponer que un hombre que caminaba con propósito tenía monedas. Una mujer podría viajar sola porque tenía algo valioso que robar. Aprendieron rápidamente que la confianza no era una armadura. Tercero, perderse. Esto no era un inconveniente menor. Si se desviaban del camino, nadie iría a buscarlos. No podían seguir un río corriente abajo y esperar lo mejor. Podían pasar días sin ver otra alma. Su cuerpo podía desaparecer entre los helechos como humo. La gente no sabría que estaban desaparecidos hasta el siguiente día de fiesta, cuando alguien finalmente preguntara por ustedes y alguien más simplemente se encogiera de hombro. Luego estaban las preocupaciones prácticas. Si viajaban demasiado lejos, ¿quién cuidaría su campo? ¿Quién alimentaría a los animales? ¿Qué pasaría si el mayordomo del señor pasara a cobrar un impuesto mientras estaban fuera? No podían explicar la ausencia a un hombre con un libro de contabilidad. Sus deberes no se detenían solo porque tuvieran curiosidad por lo que había más allá del horizonte. E incluso, si llegaban a otra aldea, ¿qué entonces? No eran esperados, no eran bienvenidos. Los forasteros traían problemas. Enfermedades, crímenes, ideas extrañas. Hablaban un dialecto ligeramente diferente, usaban frases distintas, tal vez incluso sostenían su cuchara de otra manera. Podían ser recibidos con sospecha o algo peor. La hospitalidad no era universal. La comida era escasa y las camas ya estaban llenas. El lugar más seguro era el hogar, no porque fuera particularmente seguro, sino porque era familiar. Sabían qué parte del techo goteaba, qué gallinas se alejaban demasiado, qué vecino podría prestarles una herramienta sin hacer demasiadas preguntas. Ahí fuera, nadie les debía nada. Aún así, la gente viajaba a veces, no los campesinos por lo general, sino mercaderes, monjes, mensajeros, personas con protección o un propósito, o ambos. Podían verlos una o dos veces al año, pasando con carretas llenas de lana o pescado salado, dejando tras de sí historias como humo de hoguera. Hablaban de ciudades donde los edificios eran de piedra y las tiendas vendían especias, y la gente caminaba por calles que no se convertían en barro cada vez que llovía. Sonaba imposible. Escuchaban, pero no soñaban demasiado. Porque incluso si fuera cierto, ¿qué harían en un lugar así? No sabían leer, no tenían monedas, no sabrían qué costumbres se esperaban. La ciudad podría tragarlos enteros y nadie sabría siquiera su nombre. Así que se quedaban, no porque tuvieran miedo, aunque a veces lo tuvieran, sino porque tenían cosas que atender, una cerca que reparar, una sobrina que cuidar, un poco de cebada que secar y una docena de otras tareas que debían hacerse antes de que el sol se ocultara. Y porque, a decir verdad, no necesitaban que el mundo fuera más grande de lo que era. La aldea era suficiente. Tenía chismes y conflictos, clima y enfermedades y alegrías fugaces. Tenía el ritmo de las campanas y el giro de las estaciones, y el orgullo silencioso de sobrevivir un día más. A veces soñaban con ver lo que había más allá del bosque, pero la mayoría de los días solo esperaban que el guiso no se quemara mientras iban a buscar agua. La aldea era suficiente. Tenía chismes y conflictos, clima y enfermedades, y alegrías fugaces.
Tenía el ritmo de las campanas y el giro de las estaciones y el orgullo silencioso de sobrevivir un día más. A veces soñaban con ver lo que había más allá del bosque, pero la mayoría de los días solo esperaban que el guiso no se quemara mientras iban a buscar agua. Algunas personas sí se iban, generalmente los desesperados o los imprudentes. A veces, los ambiciosos. Un joven podría emprender la búsqueda de trabajo o aventura, o una causa por la que valiera la pena morir. Podría volver con una cojera o una historia, o no volver en absoluto. Y cuando no regresaba, nadie decía mucho. Solo negaban con la cabeza y decían que se fue más allá de los árboles. Como si eso lo explicara todo. Quizás sí. Para quienes se quedaban, la vida era pequeña, pero también era conocida. No se sentían solos exactamente. Compartían sus días con la familia, los vecinos, los animales y la tierra misma. Había consuelo en la repetición, consuelo en las quejas familiares. No necesitaban ver una ciudad lejana para entender el valor del calor, o probar la canela para conocer la alegría del pan dulce, o cruzar un reino para sentir amor, o tristeza, o aburrimiento, o esperanza. Y a medida que los años avanzaban y los dolores se asentaban más profundamente en sus articulaciones, y los niños crecían más altos que los postes de la cerca, la idea de viajar se desvanecía, no con pesar, sino con comprensión. Algunas personas estaban destinadas a moverse. Ustedes estaban destinados a quedarse. No hay un plano, ni un arquitecto, ni un montón de madera cuidadosamente etiquetada esperando ser ensamblada. Solo barro y madera y cualquier otra cosa que el paisaje aún no haya reclamado. Su hogar no es una casa, no en la forma en que la mayoría de la gente piensa en una. Es más bien un compromiso entre el refugio y el clima, entre el esfuerzo y la decadencia, entre lo que necesitaban y lo que la tierra a regañadientes accedía a darles. Comienzan con la estructura, vigas toscamente desbastadas de los árboles más cercanos, cortadas con herramientas que han pasado por más manos de las que pueden contar. La madera no es recta, se dobla un poco, se deforma, pero no les importa, tampoco sus paredes. Una vez que la estructura está levantada, tejen ramas delgadas o varas flexibles entre los postes, un proceso llamado wattle. No es elegante. Ni siquiera es particularmente rápido, pero se mantiene unido en su mayor parte, como el resto de su vida. Luego viene el daub, una mezcla de barro, paja, estiércol y agua. Lo aplican a mano, lo presionan entre los huecos, lo alisan lo suficiente como para mantener el viento fuera y fingir que es intencional. Se seca lentamente, agrietándose bajo el sol, cayendo ocasionalmente en trozos que necesitan ser rehechos antes del invierno. Se acostumbran al olor. Eventualmente, dejan de notarlo. El techo es de paja. Capas de paja seca apretadamente empaquetadas y atadas a las vigas. Cuando está fresco, es dorado, casi bonito. Luego llegan las lluvias, luego llegan los pájaros, luego llega el tiempo. El color se desvanece, los bordes se deshilachan. Aparecen agujeros donde nunca los esperaban y empiezan a colocar cubos en lugares donde esperaban no tener que hacerlo nunca. No lo techan con tejas, no lo impermeabilizan. Simplemente lo siguen parcheando hasta que todo amenaza con convertirse en más parche que techo. En algún momento se preguntan si no sería más fácil vivir debajo de un carro. El suelo es de tierra. Se dicen a sí mismos que está bien compactado, y lo está, más o menos. Años de caminar, barrer, derramar y pisotear lo han convertido en algo casi sólido. Pero cuando llueve, se ablanda de nuevo. Cuando se congela, se agrieta. Cuando las cabras entran por la noche, es imposible adivinar qué hay realmente bajo los pies. Pueden extender juncos o paja para cubrirlo. Ayuda un poco, pero pronto la paja se humedece, se ensucia, se convierte en polvo al pisarla. Luego la barren y vuelven a empezar, o no lo hacen.
Eventualmente, la paja se convierte en el suelo y la aceptan como parte del paisaje. Las ventanas, técnicamente aberturas en la pared de todos modos, cubiertas con persianas de madera que se balancean torpemente y nunca se cierran del todo. El cristal es demasiado caro, demasiado raro, demasiado frágil, así que el viento entra, el frío entra, los sonidos de los animales de fuera entran y a veces los propios animales. Hay una sola puerta, generalmente colgada un poco torcida porque el marco se movió durante la última helada. Se cierra con un gancho o una clavija de madera. No por seguridad, no hay nada que robar, sino para evitar que las gallinas se escapen y el viento entre. Por dentro, la distribución se describe mejor como compartida. Una habitación, quizás dos, si alguien lograba añadir un cobertizo o un altillo, pero generalmente solo una donde duermen, comen, cocinan, remiendan, hablan, discuten y esperan. Todos viven aquí. Padres, hijos, uno o dos primos, un abuelo, tal vez el hijo de un vecino cuyos padres están enfermos o se han ido, o ambos. Hay un hogar en el centro, construido de piedra si tienen suerte, de arcilla si no. El humo sube por un agujero en el techo, más o menos. No hay chimenea. El aire interior siempre está ahumado, siempre un poco cálido, un poco húmedo, y siempre lleva el suave olor a guiso que ha sido recalentado una y otra vez. Los muebles son limitados. Una mesa, un banco, quizás un taburete, un baúl si alguien en su familia era inusualmente bueno tallando o muy afortunado en el matrimonio. Las camas son armazones de madera rellenos de paja o plumas, a menudo compartidos, generalmente chirriantes. Las mantas son de lana, pesadas, ásperas, nunca del todo secas. Hay almacenamiento en las vigas, ajo, cebollas, hierbas, tal vez un pequeño jamón si el cerdo fue amable ese año. Pueden oler la diferencia entre principios de invierno y finales de primavera solo por el aire sobre sus cabezas. A veces es reconfortante, a veces es un recordatorio de lo cerca que están de quedarse sin nada. Los animales son parte del hogar, literalmente. La vaca podría dormir en la misma habitación, en un rincón, las gallinas también. Una cabra no es ideal, no es sanitario, pero es cálido. Aprenden a ignorar los cacareos y los arrastres y el ocasional balido sobresaltado en medio de la noche. Son parte del ruido de fondo, como el viento en la paja o el lento crujido de las paredes al asentarse. Nada está nivelado. El suelo se hunde, el techo se inclina. Las paredes se abultan ligeramente como si todo el lugar respirara con las estaciones. Arreglan lo que pueden, ignoran lo que no pueden. Cada primavera juran que repararán la pared trasera. Cada otoño sigue inclinada. No es una casa construida para durar. Es una casa construida para superar la próxima tormenta. Y sin embargo, a pesar de todos sus defectos, y son muchos, es su hogar. Saben por dónde entra el frío y cómo bloquearlo con un saco viejo. Saben de qué viga del techo pueden colgar la olla y cuál cruje cuando alguien se acerca demasiado. Saben cómo la luz se filtra a través de las rendijas por la tarde y dónde se acurruca el perro para dormir. Cuando los extraños pasan, ven pobreza. Ustedes ven esfuerzo, reutilización, ingenio. Un techo que aún no se ha derrumbado es una victoria. Un fuego que todavía arde al amanecer es una bendición. Un rincón seco vale más que el oro. Y cuando se acuestan al final del día, rodeados de ronquidos, silencio, humo y paja, sienten una extraña especie de consuelo. No orgullo exactamente, sino presencia. Este es su espacio. Se dobla, gotea, se mueve con el viento. Pero ha resistido. Y ustedes también. Para el campesino medieval promedio, la comida no era una experiencia. No era colorida ni diversa, ni siquiera tan cálida. Era más bien un problema diario que había que resolver una y otra vez.
usando las mismas piezas y la misma esperanza cansada de que algo comestible pudiera salir de ello. Su cocina, si así se le podía llamar, era un rincón de su única habitación cerca del hogar. No había despensa, ni estantes llenos de ingredientes, ni hierbas cuidadosamente colgadas en una ventana soleada. Solo había una olla, un fuego y una breve lista de cosas que esperaban que no se hubieran echado a perder. En el centro de casi todas las comidas estaba el pottage, una especie de estofado eterno que vivía en la olla y nunca terminaba de cocinarse por completo. Nunca era del todo nuevo y nunca se acababa del todo. Añadían durante el día, lo descremaban por la noche, lo mantenían caliente durante las estaciones y rezaban para que nada extraño creciera en él cuando estaban de espaldas. Los ingredientes dependían de lo que tenían, que normalmente no era mucho. En un buen día, el pottage podría incluir repollo, puerros, cebada y algunas legumbres. Quizás ajo o cebolla, si la cosecha había sido buena. Si era invierno, usaban frijoles o guisantes secos. Si tenían mucha suerte, un trozo de cerdo salado podría ser añadido. Más a menudo, era solo el hueso. Incluso eso era valioso. Podían hervir un solo hueso durante días, esperando que recordara a qué sabía la carne. El perfil de sabor era constante, terroso, gris, más temperatura que sabor. No comían pottage por placer. Lo comían porque era lo que tenían. Una comida caliente al final del día era más que consuelo. Era una pequeña victoria. La olla nunca se limpiaba de verdad. Se limpiaba con un trapo, a veces se raspaba, pero rara vez se fregaba. El siguiente lote siempre absorbía los fantasmas del anterior. No había especias para cubrirlo, ni vinagre para alegrarlo, solo una lentitud constante y predecible. Un sabor a historia hervida. El pan era el otro protagonista principal. No suave, ni dorado, ni apetitoso, sino duro, denso y oscuro. Generalmente se hacía con centeno, cebada o avena. El trigo, el tipo suave y blanco, era para las clases altas. Los campesinos apenas podían permitirse verlo, y mucho menos hornear con él. Las hogazas eran pequeñas y pesadas, no subían mucho, se desmoronaban rápidamente. Si las dejaban afuera por un día, probablemente podrían servir como arma, pero llenaban el estómago y les daban algo para mojar en su estofado. A veces el pan se hacía con harinas dudosas, cáscaras, guisantes molidos o lo que quedara al fondo del barril del molinero. En tiempos difíciles, la gente usaba corteza, no metafóricamente. Literalmente molían la capa interna de la corteza de los árboles y la mezclaban con la poca harina que tenían. El resultado era el pan de hambruna, amargo, denso y apenas digerible. Los mantenía con vida. Técnicamente, en los días en que incluso la harina era escasa, la gente usaba trincheras, rebanadas de pan viejo usadas como platos. Estas empapaban el guiso y se comían al final de la comida o se las daban a los animales. A veces se pasaban por la mesa a alguien de menor estatus. La jerarquía del pan en su máxima expresión. La proteína era rara, muy rara. Las gallinas ponían huevos, las vacas daban leche. No comían su ganado a menos que no tuvieran otra opción. Cuando lo hacían, usaban cada parte, carne, grasa, órganos, huesos. La sangre se usaba para pudines. La grasa se rendía. La cabeza podía convertirse en sopa. Nada se desperdiciaba. La carne de cerdo era la más común cuando estaba disponible. Los cerdos eran eficientes y su grasa salada aromatizaba muchos platos, a menudo convirtiendo algo apenas comestible en algo vagamente agradable. Pero los cerdos se sacrificaban solo cuando era necesario. Un cerdo entero significaba semanas de planificación, salazón, colgado, ebullición y almacenamiento. La pesca era una opción si vivían cerca del agua, pero incluso eso venía con restricciones. Muchos ríos y lagos estaban controlados por los señores, y pescar sin permiso podía costarles una multa o algo peor.
cuando pescaban, era para anguilas, pequeños peces de río o cualquier cosa que no se pudriera inmediatamente. El arenque salado, si podían conseguirlo, era un premio. La iglesia dictaba una buena parte de su dieta también. Los viernes y durante la Cuaresma la carne estaba prohibida, así que optaban por el pescado o pasaban sin comer. En tiempos más creativos, las colas de castor se clasificaban como pescado, una solución teológica que pocos cuestionaban porque significaba tener algo que comer. La leche era común, pero también frágil. Tenían que usarla rápidamente o convertirla en queso o mantequilla. La mantequilla era un lujo en algunos hogares, utilizada con moderación. El queso era más duro, más picante y a menudo bastante seco. Si tenían algunas buenas ruedas almacenadas, significaba que la vaca había sido generosa ese año. Los lácteos, aunque útiles, no siempre le sentaban bien a las personas y no existía la refrigeración. La leche agria se usaba de todos modos. La mantequilla se ponía rancia. El queso se enmohecía. Simplemente cortaban las peores partes y esperaban que su estómago fuera más fuerte que las bacterias. Las bebidas eran simples. El agua era poco fiable, a menudo insegura para beber, dependiendo de la estación y de lo descuidado que hubiera sido el vecino de arriba. Así que la cerveza era la opción por defecto. Cerveza floja, conocida como small beer, se elaboraba en los hogares y la bebían todos, incluidos los niños. Tenía bajo contenido de alcohol, justo lo suficiente para matar bacterias y calmar la sed. Si tenían acceso a manzanas o peras, podrían hacer sidra. El vino era para el clero y la nobleza. El hidromiel era raro. La leche era para los jóvenes y los enfermos. De lo contrario, era cerveza con el desayuno, cerveza con el almuerzo y cerveza para ayudar a olvidar que mañana sabría exactamente igual que hoy. Las verduras constituían la mayor parte de su dieta: repollo, cebollas, ajo, nabos, puerros, zanahorias, aunque no las naranjas que conocemos ahora. Las zanahorias medievales eran blancas o moradas. La mayoría se cultivaban en pequeños huertos, se cuidaban con esmero y se comían de la raíz a la hoja. Nada se desperdiciaba. Las partes superiores de los nabos podían hervirse como verduras. Las pieles se compostaban o se tiraban al fuego. La fruta era estacional, manzanas sobre todo. Quizás algunas bayas o ciruelas silvestres, si las secaban, duraban todo el invierno. De lo contrario, se comían rápido. La conservación era difícil, el azúcar era casi imposible de pagar. La miel, si tenían abejas, era un edulcorante atesorado. De lo contrario, su pottage se mantenía salado en el sentido más laxo de la palabra. Las hierbas se cultivaban cuando era posible: perejil, salvia, eneldo, menta. No se usaban tanto por su sabor como por su uso medicinal o tradicional. Se creía que algunas hierbas protegían contra enfermedades, otras mantenían alejadas las plagas. Ocasionalmente, incluso hacían que las cosas supieran un poco mejor. Pero eso era un feliz accidente, no el objetivo. Las comidas se tomaban juntos en bancos alrededor del fuego. No había platos ni recetas, solo una olla, un trozo de pan y la esperanza de que aún quedara algo mañana. No se quejaban. Quejarse no espesaba el guiso. Si tenían un festín, una boda, una fiesta de la cosecha, un día de santo, podrían asar un ave o hornear un pastel. No del tipo hojaldrado y mantecoso. Un pastel medieval era más bien una caja sellada hecha de masa dura para contener un relleno de carne, a menudo muy especiado si había especias disponibles, lo cual no solía ser el caso. Podrían sazonarlo con pimienta, jengibre o canela. Si alguien había comerciado bien, la mayoría de los días no eran días de fiesta. La mayoría de los días eran tranquilos. Raspaban su cuenco, mojaban el pan, bebían su cerveza y se recostaban lo suficientemente llenos para pasar la noche,
sino exactamente satisfechos. Había consuelo en la repetición, en saber a qué sabría la olla, en saber cuánto pan quedaba, en ver las mismas manos preparar la misma comida junto al mismo fuego, mientras el viento susurraba a través de las grietas de la pared y los animales se movían en su sueño, el guiso hervía, el pan se enfriaba y ustedes, una vez más, tenían suficiente. Si fueran un campesino medieval, no poseerían mucho. Podrían tener una parcela de tierra, algunas herramientas, un par de animales, una casa torcida que construyeron con sus propias manos, pero nada de eso era técnicamente suyo. Todo pertenecía al Señor, no un rey, no alguien mítico o lejano, solo su terrateniente local, el que vivía en la colina en una casa ligeramente menos torcida con comida ligeramente mejor y un techo que probablemente no goteaba. Él era dueño de la tierra, lo que significaba que era dueño de todo lo que había en ella, incluyéndolos a ustedes en cierto sentido. Eran lo que se llamaba villano. Eso no es un insulto, es una categoría. Trabajaban la tierra, pero no la poseían. Estaban ligados a ella, no podían irse sin permiso, no podían heredarla libremente, debían trabajo, bienes y deferencia. No eran esclavos, pero tampoco eran exactamente libres. Su relación con el Señor no se basaba en la conversación, se basaba en la obligación. No hablaban con Él, hablaban con el mayordomo, el hombre que administraba sus tierras y, lo que es más importante, llevaba la cuenta de lo que todos debían. Y debían mucho. Empecemos por el trabajo. Unos pocos días a la semana, a veces más durante la cosecha. Se esperaba que trabajaran los campos del Señor en lugar de los suyos. Esto se llamaba corbe. No obtenían nada por ello, ni pago ni gracias. Solo el conocimiento de que en algún lugar de la casa señorial alguien comía gracias a lo que ustedes hacían. También debían impuestos y estos venían en muchas formas. Una parte de su grano, una parte de su lana, una gallina aquí, algunos huevos allá. Si elaboraban cerveza, debían cerveza. Si tenían un cerdo, debían tocino. Si lograban pescar, adivinen quién era dueño del río. Los impuestos no terminaban con la comida. Si usaban el molino, pagaban una tarifa. Aunque el molino era la única forma de moler su grano, aunque el señor era dueño del molino y fijaba el precio, podrían sentirse tentados a molerlo a mano. Pero hacerlo a menudo era ilegal, punible con multa o algo peor. Porque el señor no solo quería su parte, quería el control. Lo mismo con el horno. Muchas casas señoriales tenían un horno comunal, uno por el que pagaban para usar. Si intentaban hornear en casa y el mayordomo se enteraba, podría haber consecuencias. Aprendieron a hacer las cosas de la manera oficial, aunque llevara más tiempo, costara más y tuviera menos sentido. Y luego estaban las tarifas. ¿Quieren casarse? Paguen una tarifa. ¿Quieren heredar la parcela de su padre? Hay una tarifa. ¿Quieren mudarse a otra aldea? Primero pidan permiso, luego, lo adivinaron, paguen una tarifa. Su ganado, grabado, sus herramientas, a veces grabadas. Su capacidad de reproducirse sin permiso, apenas sin grabar. ¿Y qué obtenían a cambio? Bueno, se suponía que el Señor los protegería, en teoría. Si los bandidos atacaban o si un noble rival invadía, el Señor tenía hombres de armas que podían luchar. Si la hambruna golpeaba, podría distribuir grano de sus almacenes, aunque rara vez gratis. Y si tenían una disputa legal, digamos que la cabra de su vecino se metía en su jardín y se negaba a irse, la corte del Señor podría resolverla. De nuevo, no gratis. Esto era el feudalismo, un sistema de obligaciones y jerarquía envuelto en el lenguaje de la lealtad y la protección. En la práctica, era un sistema de propiedad. La tierra lo era todo. Los que la poseían, gobernaban. Los que la trabajaban, obedecían. La propia casa señorial se erigía aparte de la aldea, a veces literalmente en un terreno más elevado. Podría ser de piedra o madera, más grande que cualquier hogar de campesino,
con un techo de paja tan espeso que ningún viento se atrevía a entrar. Dentro había tapices, mesas, sirvientes, y el señor, por supuesto, vistiendo lana forrada de piel, comiendo comidas que ustedes no podían imaginar y pensando muy poco en ustedes. Puede que no supiera su nombre, pero conocía sus números, cuánta cebada debían ese año, cuántos huevos habían prometido, si su hijo había alcanzado la edad en que podía ser añadido a las listas de trabajo. Todo se registraba, no por ustedes, que no sabían leer, sino por el mayordomo, el rif, el alguacil, hombres con tablillas de cera o trozos de pergamino que venían con preguntas que aprendieron a responder con cautela. Y si no cumplían con sus obligaciones, había castigos. Multas, generalmente más bienes incautados, días añadidos a su labor. En casos extremos, sus herramientas podrían ser confiscadas o su tierra reclamada, o su casa, sus cabras, su dignidad, todo desaparecido. No se resistían. La resistencia no era rebelión, era insensatez. Pero aquí está lo extraño. El sistema funcionaba, no porque fuera justo, sino porque era estable. Tenía reglas, predecibles aunque duras. Sabían lo que debían, sabían lo que se esperaba. No había adivinanzas ni sorpresas repentinas, solo un ritmo constante y agotador de dar, dar, dar. Y ocasionalmente, solo ocasionalmente, el Señor les devolvía algo. Un día de fiesta donde se distribuía comida. Un día festivo donde se eximía el trabajo, una palabra amable quizás pronunciada desde el caballo, no lo suficiente para equilibrar la balanza, pero sí para evitar que las cosas se desequilibraran. La relación nunca fue amistosa, pero fue duradera. Su señor podría ser joven o viejo, amable o cruel, presente o distante, pero siempre estaba por encima. No lo cuestionaban. Se inclinaban cuando pasaba, se quitaban el gorro, usaban las palabras adecuadas, no porque lo mereciera, sino porque no querían problemas. Y quizás, en el fondo, porque una pequeña parte de ustedes todavía esperaba que un día fueran notados, recompensados, elevados, aunque solo fuera un poco. Casi nunca sucedía, pero así es como el sistema se mantuvo vivo. No solo con miedo, sino con la más tenue sugerencia de esperanza, que si trabajaban lo suficiente, obedecían el tiempo suficiente, rezaban lo suficientemente fuerte, algo podría cambiar. Mientras tanto, el mayordomo seguía caminando, el alguacil seguía escribiendo, el molino seguía moliendo, y ustedes seguían hundiendo sus manos en la tierra año tras año, estación tras estación. No había jubilación, ni bonificación, ni movilidad ascendente, solo el conocimiento silencioso de que habían cumplido su función. Habían hecho lo que se les pedía. Habían superado otro año bajo el peso del título de otra persona. Y mientras el Señor estuviera complacido, se les permitía seguir viviendo. Mucho antes de que la peste negra asolara Europa y se grabara en los libros de historia, los campesinos medievales ya estaban familiarizados con la enfermedad. No el tipo de enfermedad que venía y se iba con las estaciones, aunque de eso también había mucho, sino la presencia lenta y constante de algo que siempre estaba a punto de salir mal. Infección, fiebre, consunción, hinchazón, tos. La enfermedad no era un evento. Era una característica de la vida. No necesitaban una catástrofe continental para ser derribados. Bastaba con un pequeño corte, una sola pulga, un poco de agua que parecía clara pero no lo era. Y a diferencia del clima o los impuestos, la enfermedad no seguía reglas. Llegaba sin previo aviso y rara vez se iba en silencio. No había hospitales. No realmente. Si tenían suerte, su aldea tenía una mujer sabia. Tal vez una partera, alguien que sabía qué hierbas hervir y cuáles quemar. Si tenían muchísima suerte, podría haber un monje cerca, letrado, bien intencionado y ligeramente más efectivo que la oración aleatoria. Pero en su mayor parte, cuando se enfermaban, se quedaban en casa. Se acostaban en la cama.
Sudaban a través de su camisa y esperaban. La mayoría de la gente no entendía qué causaba la enfermedad. La palabra germen aún no se había inventado. Los microscopios estaban a siglos de distancia. Lo que tenían eran teorías, antiguas, confusas y a menudo erróneas. Algunos creían en los miasmas, aire malo que transmitía enfermedades a través del olor. Si una aldea olía a podredumbre, estiércol y humo, se asumía que era peligrosa, lo cual, en cierto modo, era correcto, pero no por las razones que la gente pensaba. Para combatir el mal aire, la gente se metía hierbas en la ropa, llevaba flores en las mangas o andaba con trapos empapados en vinagre pegados a la cara. No era agradable, no era útil, pero se creía profundamente. Otros culpaban al castigo divino. La enfermedad venía del pecado, de pensamientos impuros, actos desobedientes o decadencia moral general. Si su hijo enfermaba, era una prueba. Si sus cosechas fracasaban y luego su cuerpo fracasaba, probablemente era su culpa o la de sus vecinos, o ambas. También había tradiciones locales. Algunos pensaban que la enfermedad venía del mal de ojo, una mirada de alguien celoso o enojado. Otros culpaban a las fases lunares, a los espíritus animales o a santos gruñones. Una explicación particularmente popular era que la enfermedad entraba en el cuerpo por las plantas de los pies. La solución: hervirlas. Y si eso no funcionaba, quemar algo cerca, posiblemente su colchón. Las curas eran tan extrañas como las causas. Si tenían fiebre, podrían ser sangrados. Un hombre local llegaría con una cuchilla, un cuenco y más confianza que entrenamiento. A veces se usaban sanguijuelas, a veces piedras afiladas. La idea era equilibrar sus humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Si estaban desincronizados, ustedes también lo estaban. Nadie veía estos humores, por supuesto, pero se les culpaba de casi todo. Para la hinchazón había cataplasmas, ungüentos de hierbas machacadas, barro o incluso pan envuelto en tela y atado al cuerpo. Algunos funcionaban, la mayoría no. Algunos empeoraban las cosas. Pero lo importante era que se estaba haciendo algo. Si les dolía el estómago, podían masticar carbón. Si tosían sangre, podían beber vino mezclado con perlas trituradas. Si sus ojos se nublaban, alguien podría susurrar una oración mientras soplaba humo sobre su cabeza. Si su pierna se ponía negra, probablemente no tenían más opciones. Y luego estaban los amuletos de la peste, trozos de metal o hueso que se usaban alrededor del cuello, a veces inscritos con palabras protectoras, a veces bendecidos por un sacerdote. Algunas personas enterraban cebollas en las esquinas de sus casas, otros colgaban ajo sobre la puerta. Un remedio popular era atar una gallina viva a la zona infectada y esperar que la enfermedad se transfiriera a las aves. Rara vez funcionaba, pero la esperanza escaseaba y la gente se aferraba a lo que podía. La enfermedad era aislante, pero no de la forma en que pensamos ahora. No se ponían en cuarentena, no pedían ayuda, simplemente intentaban trabajar hasta que no podían. Cuando llegaba ese momento, se acostaban y los demás seguían adelante. Se alimentaba a los niños, se alimentaba a los animales, a ustedes se les daba caldo, tal vez, y unas pocas oraciones murmuradas. A veces la enfermedad pasaba, la fiebre cedía, la hinchazón bajaba. Volvían a caminar lentamente con una nueva cojera y un respeto más profundo por la sopa caliente. Otras veces no, y su familia encendía una vela. La plaga, en un sentido más amplio, no siempre era del tipo dramático que dejaba cuerpos en carreta. Más a menudo era una infección lenta. La piel se oscurecía, las extremidades se hinchaban, una tos lo suficientemente profunda como para hacer vibrar las paredes, viruela, lepra, disentería. Incluso la gripe podía arrasar una aldea y dejar a la mitad de la población en cama. No había números de casos, ni gráficos, solo historias. Un viajero de otra aldea dijo que la tos había comenzado allí la semana pasada.
O alguien escuchó que 3 niños habían muerto cerca del río. Prestaban atención, comenzaban a hervir más agua, dejaban hierbas debajo de la puerta, mantenían la distancia, aunque nadie les dijera por qué. La muerte no siempre era temida, pero era reconocida. La gente sabía cuando estaba cerca, conocían las señales. Respiración que se ralentizaba, piel que se enfriaba, ojos que se volvían opacos. Había oraciones para los moribundos, suaves, susurradas a la luz del fuego. Cuando la peste negra finalmente llegó en el siglo XIV, golpeó con una violencia que empequeñeció todo lo anterior. Pero para entonces, el mundo ya estaba familiarizado con la enfermedad. La idea de que uno podía estar bien por la mañana y desaparecer por la noche no era nueva. Simplemente estaba sucediendo con más frecuencia. La plaga llegaba en oleadas y cada vez regresaba más fuerte, más extraña. Bubones hinchados en el cuello y la ingle, fiebre que robaba la mente, sangre que se oscurecía y burbujeaba. La gente moría en días, a veces en horas. Aldeas enteras desaparecían. Los campos sin cultivar, las campanas sonaban con demasiada frecuencia. Algunos campesinos intentaron huir, pero la enfermedad viaja más rápido que los pies. Otros recurrieron a la religión, doblando sus oraciones, azotándose la espalda, prometiendo vivir mejor si se salvaban. Algunos recurrieron a la violencia, culpando a los forasteros, culpando a los pecadores, culpando a cualquiera menos al viento. La iglesia ofrecía explicaciones y consuelo y entierro. Los monjes morían en masa, los sacerdotes desaparecían. En algunos lugares, la muerte se volvió tan común que se omitían los funerales. Los cuerpos eran enterrados en fosas comunes, a menudo sin nombres. Y sin embargo, la vida continuaba. La gente aprendió a sobrevivir con la enfermedad. La aceptaron de la misma manera que aceptaban el hambre o el frío, no con alegría, sino con una especie de resiliencia cansada. Limpiaban sus hogares con más frecuencia. Compartían hierbas, susurraban nuevas oraciones. Algunos creían que sobrevivir a una enfermedad les daba protección contra la siguiente. Otros no creían en absoluto, pero se levantaban de todos modos y ordeñaban la vaca. Los niños crecían aprendiendo qué plantas evitar, cuáles masticar y cuáles hervir hasta que dejaran de oler a pies. Sabían cómo vendar una herida, cómo superar una fiebre, cómo saber cuándo alguien no iba a mejorar y cuándo debían dejar de esperar. Y a pesar de todo, no dejaban de vivir. Se casaban, cosechaban, compartían comidas, tal como eran. Se sentaban junto al fuego y volvían a contar historias de la última enfermedad y de la vez que el abuelo de alguien sobrevivió a una fiebre invernal con nada más que agua con ajo y terquedad. La plaga no era el fin del mundo, era solo otra parte de él. Y para quienes la soportaron, la supervivencia se convirtió en su propia forma de resistencia. Una negativa silenciosa y obstinada a irse en silencio. La creencia de que el mañana llegaría, y si no lo hacía, alguien más recordaría su nombre. O al menos la forma en que siempre añadían romero al caldo. La noche en el campo medieval no era pacífica, era silenciosa como una cueva es silenciosa, llena de crujidos, sonidos lejanos y el tipo de silencio que hace que noten cuán ruidosamente existe su propio cuerpo. El día terminaba cuando la luz se apagaba y todo lo que no estuviera ya guardado debía ser resuelto rápidamente, porque una vez que caía la oscuridad, el mundo se reducía al tamaño de su hogar. No había luz artificial, ni velas ardiendo libremente durante la noche. La cera era demasiado valiosa. Si tenían una lámpara de sebo, estaba reservada para emergencias o devociones religiosas. La mayoría de las noches el fuego se apagaba, las brasas brillaban suavemente y eso era todo. Y así dormían, pero no de la forma en que pensamos en el sueño. No en un solo tramo ininterrumpido. El sueño en la Edad Media llegaba en 2 actos. Primero el primer sueño,
luego un período de vigilia y finalmente un segundo sueño. Este ritmo no era accidental, era cómo la gente se adaptaba a las largas horas sin luz entre el anochecer y el amanecer. Se sumergirían en su primer sueño poco después del anochecer. El fuego estaría apagado, los animales se habrían tranquilizado, los niños estarían en silencio. El hogar, de 1 o 2 habitaciones, se extendería en la quietud. Si tenían un colchón, estaba relleno de paja o plumas, posiblemente irregular, a menudo compartido. Si no, dormían sobre juncos tejidos o directamente sobre la tierra, ablandada solo por la costumbre. Todos dormían juntos, familia, parientes, incluso sirvientes, todos en un espacio compartido, no por cercanía, sino por necesidad. Era la única habitación cálida de la casa. En las noches más frías, incluso los animales eran llevados adentro. Una cabra cerca de la puerta, un perro acurrucado junto al hogar, gallinas en una cesta. El calor era más importante que los límites. No había privacidad. La idea de dormir solo se asociaba con el castigo, no con la comodidad. Los ricos podrían permitirse la soledad. Los demás simplemente se las arreglaban. Se daban la vuelta para mirar la pared. Se metían paja en los oídos. Compartían mantas. Se respiraban el aliento mutuamente. Y si alguien roncaba, y alguien siempre lo hacía, se acostumbraban. El primer sueño duraba unas pocas horas. Luego, casi como un reloj, la gente se despertaba. No era molesto. Se esperaba. Durante este tiempo, a menudo alrededor de la medianoche, el mundo estaba inmóvil y tranquilo. Algunas personas rezaban, otras removían las brasas, algunas usaban el orinal o salían al aire helado. Algunos reflexionaban, otros susurraban. Era también un tiempo de sueños, sueños vívidos. La gente creía que este espacio de medianoche abría un velo delgado entre los vivos y los muertos, entre lo sagrado y lo mundano. Si soñaban durante este intervalo de vigilia, lo recordaban y hablaban de ello a la mañana siguiente, no de pasada, sino como algo que importaba. Finalmente, el segundo sueño comenzaba, más profundo, más lento. Este era el sueño que curaba, o lo intentaba. Era cuando los dolores se desvanecían ligeramente, cuando las ampollas del día se enfriaban. Si tenían suerte, era ininterrumpido. Si no, simplemente se quedaban quietos y esperaban que el amanecer les diera una excusa para levantarse. El hogar no se quedaba en silencio por la noche, no del todo. El fuego crepitaba, el viento susurraba a través del techo de paja. Un bebé podría quejarse, una vaca podría arrastrar las pezuñas. A veces la noche se rompía por la tos. El tipo de tos húmeda y ruidosa que parecía no tener fin. Y todos se daban cuenta, pero nadie decía nada. El miedo a la oscuridad era real y no irracional. La noche conllevaba peligros reales, tanto imaginarios como puramente físicos. Lobos, por ejemplo. En algunas regiones, sus aullidos se acercaban lo suficiente a la aldea como para erizar el vello de la nuca. No eran solo criaturas de leyenda, eran reales y hambrientos. Luego estaban los ladrones, pícaros, extraños, incendios que comenzaban por una brasa descuidada, techos que gemían bajo la nieve y cosas menos explicables. Fantasmas, espíritus, demonios, brujas. No hablaban de ellos abiertamente, pero sabían que estaban ahí fuera. Para proteger el hogar, seguían rituales. Colocaban hierro junto a la puerta, hacían la señal de la cruz sobre el hogar, susurraban bendiciones protectoras sobre el colchón de paja, colgaban hierbas, romero, salvia, ruda, sobre las entradas. A veces ataban un trozo de cuerda alrededor de la muñeca de un niño por si acaso. Incluso con protección. Algunas familias creían que el sueño los dejaba vulnerables, que el alma vagaba mientras el cuerpo descansaba. Así que la gente se arropaba con cuidado, cubría los espejos, orientaba la cama hacia el fuego, evitaba dormir con los pies apuntando hacia la puerta.
El frío era su propio enemigo. Se filtraba a través de las paredes, a través de la paja, a través de las puertas mal selladas. La gente no dormía bajo montones de mantas. Se ponían capas de lana, piel, capas, túnicas. La idea de desvestirse para dormir habría parecido absurda. Dormían con su ropa, a veces con sus botas. Había una comodidad en dormir junto a otros, pero también incomodidad. Alguien siempre se movía. Alguien siempre murmuraba. Había codos, rodillas, la ocasional sorpresa del perro de la familia. Pero esto era normal. No esperaban el silencio, esperaban la cercanía. Y en esa cercanía encontraban una extraña especie de seguridad. Escuchaban a su padre respirar, a su hijo moverse, a su abuela murmurar una oración en sueños. No era pacífico, pero era humano, era compartido. Cuando soñaban, sus sueños importaban. Un campo de trigo podría significar prosperidad. Una serpiente, enfermedad. Un diente roto podría significar la muerte. Aprendían a interpretar estas cosas. O encontraban a alguien que pudiera hacerlo. El pueblo tenía intérpretes de sueños. No oficialmente, pero todos sabían a quién preguntar. La iglesia tenía sus propias ideas. Advertía que algunos sueños venían del diablo, que el sueño era un momento en que la tentación podía colarse. Se les decía que oraran antes de acostarse, que evitaran ciertos pensamientos, que mantuvieran su alma preparada por si la noche era la última, porque podía serlo. La gente se acostaba y no se despertaba. La enfermedad podía apoderarse mientras descansaban. Podía subir la fiebre. Una tos podía agravarse. Y por la mañana alguien podría haberse ido tan silenciosamente como si hubiera sido robado. Esta incertidumbre daba a cada mañana un tono ligeramente reverente. Cuando la luz regresaba y el gallo cantaba y las brasas volvían a la vida, significaba que habían sobrevivido de nuevo. Se sentaban lentamente. Cada articulación les recordaba su edad, por muy jóvenes que fueran. El frío les mordía la nariz. Se limpiaban la cara, miraban a su alrededor y contaban cuerpos. Todos los que se movían estaban contabilizados. Todos los que no eran revisados. Y luego, una vez confirmados los vivos, comenzaba el día. Se iba a buscar agua, se preparaba el pan, se alimentaba a los animales. El sueño que habían tenido, si era importante, se compartía, y el recuerdo de la noche se desvanecía, no borrado, solo suavizado, plegado en el siguiente tramo de tiempo. En invierno, el sueño llegaba temprano y se quedaba hasta tarde. En verano, se acortaba, pero el ritmo permanecía. Una hora de vigilia. Segundo sueño. Un mundo sin relojes, pero no sin rutina. Y a pesar de toda su incomodidad, había algo reconfortante en ese ritmo, algo honesto. No buscaban la comodidad, buscaban la resistencia. Y si por casualidad encontraban descanso en el camino, un momento de calidez, una noche particularmente tranquila, un sueño que no les dejaba con miedo, eso era un regalo, uno que no cuestionaban, uno que no esperaban obtener demasiado pronto. Algunos años simplemente padecen hambre, otros años sufren una hambruna. No es lo mismo, el hambre es manejable, tiene reglas, estiran la comida, racionan, esperan, pero la hambruna rompe las reglas. Es cuando los campos fallan, el sótano de raíces está vacío y ya no hay pretensiones de que la próxima semana será mejor. Es cuando la comida se convierte en una idea más que en una sustancia. En una aldea medieval, a menudo la veían venir. Comenzaba en primavera, demasiada lluvia o ninguna. La cebada brotaba irregularmente. Las judías florecían y luego se marchitaban. Las coles se abrían demasiado pronto. Las espigas de trigo se quedaban atrofiadas, inclinadas como si ya estuvieran de luto por algo. Se daban cuenta. Todos lo hacían. Al principio nadie lo decía, pero se intercambiaban miradas. Los cálculos se hacían en silencio internamente. ¿Cuánto queda del año pasado?
¿Cuánta semilla podemos guardar? ¿Cuánto podemos permitirnos comer? Las respuestas nunca eran buenas. Lo más difícil era saber qué hacer a continuación. No en invierno, sino en verano, porque es entonces cuando tenían que elegir entre plantar las semillas o molerlas para obtener harina, entre guardar para una cosecha que quizás nunca llegara o alimentar a su hijo con un tazón más de algo caliente. Y así, las porciones comenzaron a reducirse. El guiso se hizo más aguado, el pan se hizo más pequeño, los cuencos no volvían vacíos, simplemente regresaban con menos frecuencia. No entraban en pánico, todavía no. Se decían a sí mismos que esto había sucedido antes, o que otra aldea podría tener excedentes, o que los almacenes del Señor podrían llenar los vacíos. La esperanza todavía estaba sobre la mesa, pero poco más. Para agosto se volvió más difícil ignorar. Para septiembre se volvió imposible. Dejaron de alimentar a los animales primero. Las gallinas enmudecieron, las cabras balaron con un sonido hueco. El perro, si tenían uno, dejó de ladrar y comenzó a seguirlos más de cerca como si entendiera que le tocaba a él. El pan se convirtió en un ritual, una hogaza dividida en 5. Todos masticaban más lentamente. Nadie comentaba sobre la corteza. Incluso la miga más pequeña se recogía con reverencia. El guiso ahora era principalmente agua. Si tenía color, era por la olla. Hervían malas hierbas, molían raíces, arrancaban cosas que no reconocían y esperaban que no fueran venenosas. Algunas no lo eran. No dormían toda la noche, no porque tuvieran miedo, sino porque su estómago les recordaba cada pocas horas que seguía vacío. Los niños hacían menos preguntas. Así es como sabían que era real. No preguntaban cuándo vendría el pan, no pedían miel, no suplicaban historias. Se sentaban cerca del fuego y miraban fijamente. Aprendieron a esperar. Y a sus vecinos dejaron de verlos afuera. El pueblo enmudeció. No más risas en el camino, no más discusiones sobre ovejas, solo la tos ocasional o el crujido de la leña. El hambre no hacía cruel a la gente, la hacía silenciosa. A veces alguien traía un conejo o un pájaro o un puñado de bellotas que podían remojarse y molerse. Las masticaban incluso cuando todavía sabían amargas. Sonreían de todos modos, no porque supiera bien, sino porque era algo. Intentaban no resentir al Señor. A veces daban grano, a veces no. El mayordomo venía menos. Eso era bueno y malo. Bueno porque no estaba allí para quitarles nada. Malo porque tampoco estaba allí para ayudar. Su silencio decía más que las palabras. La iglesia hacía lo que podía. Pan después de misa, limosnas para los más pobres, pero ellos también estaban agotados. Rezaban más, no por fe, sino por repetición. Las palabras son fáciles cuando las manos están demasiado cansadas para hacer cualquier otra cosa. Algunos abandonaban la aldea por completo, empacaban y vagaban en busca de trabajo, comida o adiós. Algunos regresaron, otros no. Nunca preguntaron qué pasó. Estaban demasiado cansados. El cuerpo cambia con la hambruna. Sienten sus costillas primero, no desde fuera, sino desde dentro, como si estuvieran demasiado cerca de su piel. Se levantan más lentamente. Se les hacen moretones con más facilidad. Se despiertan con las manos apretadas, como si todavía estuvieran agarrando herramientas que ya no pueden permitirse usar. Y el frío duele más. El fuego es su mejor amigo. Pasan más tiempo atendiéndolo que cocinando en él. Se sientan cerca, duermen mirándolo. Lo alimentan incluso mientras su vientre está vacío, porque el calor es el único lujo que aún pueden permitirse. A estas alturas han comido todo lo que se podía comer. Las raíces, las malas hierbas, los frijoles secos, la harina rancia. Han hervido huesos 3 veces. Han remojado corteza, han horneado pan de hambruna que les ha roto un diente. Y cuando la comida se acabó, buscaron las cosas que no eran comida
pero que podrían convertirse en comida a la luz adecuada. Cuero, hervido y salado. No delicioso, no satisfactorio, pero técnicamente masticable. Una vez encontraron una rata. No gritaron. Dieron gracias a Dios. Luego la escondieron. La cocinaron solos. No se lo dijeron a nadie. Todavía se sienten culpables, pero no se arrepienten. Los sueños se vuelven extraños. Sueñan con festines, mesas llenas de asados, pan y vino. Se despiertan masticando su lengua. Sueñan con hervir cosas una y otra vez, aunque no han hervido nada en 3 días. Sueñan con animales que regresan, con brotes verdes que rompen la nieve. Sueñan con su infancia, cuando el hambre era más simple, y algunas noches sueñan con estar llenos. Se despiertan de esos sueños llorando. El cementerio crecía lentamente al principio, luego rápidamente, luego demasiado rápido para seguir el ritmo. Sabían que alguien había muerto cuando la campana de la iglesia no sonaba. Significaba que no había suficientes manos para levantar la cuerda. La tumba era poco profunda. La oración era corta. El luto era silencioso. Todos tenían su propia hambre que manejar. Querían llorar, pero no podían permitirse la emoción. La contenían como todo lo demás. Luego, como toda hambruna, no de repente, sino constantemente. La lluvia llegó y se quedó. El suelo se ablandó. Las semillas germinaron. Las plantas crecieron, débiles pero reales. Tenían suficiente energía para volver a esperar. Guardaron la primera cosecha para otros. Primero los niños, luego los ancianos. Tomaron el cuenco más pequeño. Sonrieron mientras lo pasaban, y cuando el primer pan bueno salió del horno, agrietado por encima, oscuro por debajo, lo miraron fijamente antes de comerlo. Recordaron cada día que pasaron sin comer, cada truco que usaron, cada mentira que contaron para salvar a alguien más. Comieron lentamente, y esta vez los llenó. Para cuando pudieron caminar, la iglesia ya los había marcado. Había tomado su nombre en el bautismo, bendecido su aliento con latín que nunca entenderían, y cosido su alma a un sistema que se extendía mucho más allá de su aldea. Pertenecían a la iglesia no porque eligieran, sino porque no había otra opción. En los rincones tranquilos de su vida, esas mañanas tenues y tempranas antes de que el fuego prendiera, esas noches húmedas cuando el viento aullaba a través de las contraventanas, sentían su presencia como la gravedad. No solo existía junto a su vida, la organizaba, la juzgaba, la grababa, la perdonaba y definía lo que venía después. La iglesia no era un lugar que visitaban, era el aire que los rodeaba, el camino bajo sus pies, el ritmo de su año. Era la voz que murmuraba sobre su tumba y la que susurraba sobre ella décadas antes de que llegaran allí. El sacerdote de la aldea, a menudo la única persona que sabía leer, no era solo su confesor, también era su calendario, su consejero y lo más parecido a un oráculo que tenían. Él guardaba los misterios del cielo y las historias de los santos, y sabía por qué un cerdo podía morir, o por qué podía venir una tormenta. Caminaba por la aldea como un hombre que llevaba tanto bendiciones como amenazas en sus vestiduras. Le llevaban sus pecados en susurros, esperando que no pareciera decepcionado. Intentaban no pensar en lo que él sabía. Lo veían en el nacimiento, el matrimonio y la muerte, libres de las únicas ceremonias garantizadas en la vida de un campesino. Y entretanto, él hablaba en nombre de un Dios al que temían más de lo que amaban, porque el amor, se les decía, requería obediencia. El latín era el idioma de la misa, y bien podría haber sido un hechizo. Permanecían en la iglesia junto a su familia, con los pies entumecidos por el frío, escuchando palabras que nunca les pertenecieron. No sabían lo que decía el sacerdote mientras elevaba el pan,
pero creían o intentaban creer que algo invisible había sucedido, que el pan no era pan, que el vino no era vino, que el murmullo de las palabras y los gestos podía mover lo divino. No pronunciaban las palabras, pero éstas los atravesaban de todos modos, murmuraban donde podían, se persignaban cuando los demás lo hacían. Aprendieron el ritmo de la santidad como se aprende el camino a un pozo sin comprender cada paso, solo que lo necesitaban. La iglesia les decía cuándo ayunar y cuándo festejar. Talló el año en piezas sagradas: Cuaresma, Adviento, Epifanía, todos los santos. No decían marzo o abril, decían después de Pascua o cerca de San Miguel. Les decía qué podían comer, cuándo podían comerlo y cuán culpables debían sentirse por disfrutarlo. 40 días sin carne antes de Pascua, seguidos de un festín tan abundante que los mareaba. Pescado los viernes, incluso si vivían lejos del agua. Leche de almendras para los ricos, nabos y caldo frío para todos los demás. En los días de santos compartían lo que podían. En los días de ayuno imaginaban lo que no podían. Pero incluso cuando su cuenco estaba vacío, su plato estaba lleno de reglas. Su calendario no era solo para la oración, también era para el pago. La iglesia cobraba 1/10 parte de su cosecha, sin importar la estación. Grano, huevos, lana, gallinas, sidra. Si venía de su campo o de su cuerpo, tenía un precio. Daban porque era la porción de Dios. Eso es lo que se les decía. Pero Dios no la cobraba. Lo hacía el sacerdote o el mayordomo con sus libros de contabilidad y sus silenciosas sensaciones. Veían su mejor cebada ser llevada al granero del diezmo, que siempre era más grande que su hogar. Veían a sus vecinos entregar su último saco de avena mientras el sacerdote rezaba por una misericordia por la que acababan de pagar. Y cuando la cosecha fracasaba, cuando las lluvias llegaban demasiado tarde o la helada demasiado temprano, la demanda no cambiaba. Debían lo que debían. A veces les permitían pagar con velas o trabajo, a veces no. A veces la deuda crecía tanto que les doblaba la espalda incluso cuando estaban de pie. Pero la iglesia no solo tomaba, también daba, aunque no siempre de la manera que querían. Daba historias, daba estructura, daba razones. Cuando su vaca moría sin causa, el sacerdote les decía a qué santo rezar. Cuando su hijo enfermaba, les decía que podría ser una prueba o un castigo, o el diablo colándose por una grieta en su fe. Ofrecía bendiciones y sacramentos, les decía que encendieran una vela o visitaran un santuario. A veces les daba un trozo de reliquia, un hueso viejo, un diente, una cinta empapada en la sangre de algún mártir olvidado. Lo guardaban como un tesoro. A veces funcionaba, a veces no. Pero incluso cuando no lo hacía, era mejor que nada. Había santos para todo. Santa Apolonia para los dientes, San Isidoro para arar, San Sebastián para la peste. No sabían dónde estaban enterrados ni cuándo vivieron. Solo conocían sus nombres y lo que podían arreglar. Sus historias eran mitad memoria, mitad magia, contadas a la luz parpadeante del fuego por personas que no estaban seguras de dónde terminaba la verdad y comenzaba la leyenda. Los invocaban cuando no tenían nada más. Susurraban sus nombres mientras removían la olla o se arrodillaban en el campo. Hacían tratos con ellos. Prometían pan o ayuno o una peregrinación si solo les ayudaban esta vez. A veces lo hacían, o parecía que sí. Y eso era suficiente para volver a pedir. La peregrinación era un viaje sagrado, pero también una forma de irse. Por unos días salían de las mismas 5 millas que habían vivido toda su vida. Caminaban por caminos que no conocían, hacia santuarios de los que solo habían oído hablar. Llevaban sus oraciones consigo, atadas a la espalda, agarradas en las manos. Dormían bajo setos o en los rincones de los graneros. Llegaban con los pies doloridos y en carne viva.
Se paraban ante un hueso o una estatua y esperaban que algo cambiara dentro de ellos. A veces lo hacía. Regresaban no sanados, sino cambiados, o al menos lo suficientemente cansados como para creer que lo habían sido. Incluso la muerte era un ritual coreografiado por la iglesia. Cuando la sentían cerca, enviaban a buscar al sacerdote. Él venía con óleo y palabras, tocaba su frente, rezaba sobre su cuerpo, intentaba facilitar el paso de su alma hacia lo que venía después. Su familia se reunía. Las velas se encendían. La campana podía sonar si alguien tenía fuerzas. Eran enterrados en tierra sagrada junto a otros que habían recorrido el mismo camino. Y luego venían las misas. Su familia encendía más velas. Pagaba por oraciones, esperaba que el sacerdote recordara su nombre en sus cánticos, porque incluso en la muerte había deudas. La iglesia enseñaba que su alma podría no ir directamente al cielo. Podría permanecer en el purgatorio, un pasillo sombrío entre el sufrimiento y la salvación. Podían esperar allí durante años o siglos o más, a menos que alguien ayudara, a menos que alguien rezara, pagara, encendiera suficientes velas, dijera su nombre con la suficiente frecuencia para sacarlos. Y así su familia pagaba lo que podía. Los pobres daban pan, los ricos daban tierras. Todo para acortar una estancia en un lugar que nadie había visto, pero que todos temían. Porque el miedo también era parte del regalo de la iglesia. La iglesia explicaba el mundo cuando nadie más podía. Les decía por qué fallaban las lluvias, por qué su hijo no despertaba, por qué la enfermedad se llevaba a los jóvenes y perdonaba a los crueles. Les decía que el sufrimiento tenía un propósito, que la obediencia tenía una recompensa. Les daba estructura en medio del caos, y esa estructura, incluso cuando los agobiaba, les daba paz. No siempre consuelo, pero sí paz. Nunca cuestionaron el poder de la iglesia, no seriamente, no en voz alta. Podrían quejarse del diezmo o maldecir cuando el sacerdote miraba hacia otro lado, pero nunca dejaron de asistir, no dejaron de arrodillarse, no dejaron de persignarse cuando sonaba la campana, porque si la iglesia no tenía razón, entonces el mundo no tendría forma alguna, y un mundo sin forma era algo aterrador. Incluso cuando el sacerdote bebía demasiado, incluso cuando el obispo exigía demasiados impuestos, incluso cuando el vendedor de indulgencias pasaba por el pueblo con una carreta llena de promesas y una bolsa llena de monedas, ustedes seguían creyendo o actuaban como si lo hicieran, lo cual al final era en su mayoría lo mismo, porque la creencia tenía menos que ver con lo que pensaban que con lo que hacían. No entendían el latín, pero entendían la estructura. Permanecían dentro de ella porque era la única manera de avanzar. Y cuando murieran, esperaban que las campanas sonaran y las velas ardieran, y que su nombre se pronunciara con la suficiente frecuencia para importar. Esperaban que los santos aún escucharan. Esperaban que sus pecados hubieran sido contados y perdonados en igual medida. Esperaban que la iglesia, en todo su peso y misterio, polvo y oro, los llevara el resto del camino. Podrían pensar que después de todo lo que soportaron, después de las hambrunas y plagas, después de los diezmos e impuestos y la pesada bota de la autoridad del Señor, los campesinos se habrían sublevado con más frecuencia, que el peso de siglos de sufrimiento se habría acumulado hasta agrietar las paredes de sus aldeas, hasta que una fría mañana la helada se derritiera y algo dentro de ellos se quebrara. Podrían pensar que se habrían reunido en campos y mercados, herramientas en mano y fuego en sus corazones, gritando que no se arrodillarían más, pero no lo hicieron, no a menudo, no por mucho tiempo, y nunca todos a la vez. Hubo revueltas, sí, la revuelta de los campesinos en Inglaterra en 1381, la Jacquerie en Francia unas décadas antes. Pequeños levantamientos dispersos por Europa como piedras arrojadas a un estanque en calma. Voces enfadadas en lugares donde los señores habían tomado demasiado,
presionado demasiado fuerte, cobrado un impuesto de una moneda de más. A veces la chispa prendía, la casa de un recaudador de impuestos quemada, un mayordomo expulsado del pueblo, una bandera levantada. Pero esos fuegos ardían rápido y se apagaban aún más rápido. Terminaban en ejecuciones en horcas construidas en las plazas de los pueblos, en un silencio más pesado que el que había antes. El mundo no cambiaba. El grano aún tenía que ser sembrado. Para entender por qué los campesinos no se rebelaban más, hay que dejar de pensar en ellos como ingenuos o cobardes. No lo eran. Eran supervivientes, no de tragedias individuales, sino de penurias ininterrumpidas, sostenidas año tras año. Vivían en un mundo de techos bajos, donde la esperanza era algo racionado como el grano. No les faltaba valor, les faltaba margen. En una vida donde cada día se dedicaba solo a mantener el techo parchado y la sopa caliente, no quedaba espacio para la rebelión. Podían planear una revuelta o podían cavar patatas. No podían hacer ambas cosas. La verdad era que el sistema funcionaba no porque fuera justo o amable o eficiente, sino porque era antiguo. Había hundido sus raíces en los hábitos de generaciones. No necesitaba ser explicado. Simplemente existía. Debían trabajo, debían grano, debían a la iglesia su décimo y al Señor su cosecha. Debían un asentimiento silencioso cuando el Riv pasaba por su puerta. Nacieron con esa deuda y a menos que fueran excepcionalmente afortunados, también murieron en ella. Pero al permanecer dentro de esos límites, podían sobrevivir. Apenas, sí, pero podían. El costo de salirse de esas reglas era demasiado alto. La casa señorial tenía soldados. La iglesia tenía la excomunión. El rey no tenía idea de que existían, pero tenía leyes que los ataban como una cuerda. La pena por la desafianza no siempre era la muerte. A veces era peor, el destierro, la inanición, su familia obligada a cargar con la deuda de la que intentaron escapar. Todos habían oído una historia. Un padre apresado, una madre azotada, un primo que desapareció después de negarse a pagar. Las historias se transmitían no para incitar a la rebelión, sino para prevenirla. Además, la rebelión a menudo no se sentía como una opción porque las personas con las que vivían no eran extraños, eran sus parientes, sus vecinos, compartían campos, herramientas, cercas y oraciones. Aunque odiaran al mayordomo, podrían casarse con su hija. Aunque resintieran el diezmo, seguían llevando pan a misa. La aldea no era un lugar que pudieran abandonar fácilmente, ni tampoco uno que pudieran destruir sin destruirse a sí mismos en el proceso. Rebelarse contra el Señor era, de alguna pequeña manera, rebelarse contra los ritmos de su propia vida. Es fácil, siglos después, imaginar al campesino como una figura de eterna sumisión, con la cabeza inclinada, el sombrero en la mano, pero esta imagen omite la complejidad de su mundo. La sumisión no era servidumbre, era negociación. La mayoría de los campesinos no simplemente sufrían, se adaptaban, comerciaban, se doblegaban. Encontraban grietas en las paredes y hacían hogares en los espacios entre las reglas. Un cerdo mantenido fuera del registro, un saco extra de centeno enterrado en la tierra, un soborno dado en huevos en lugar de monedas. Estas eran las rebeliones que podían permitirse. Eran personas prácticas. Su mundo no se regía por la ideología, sino por el clima. La pregunta no era ¿qué es justo?, sino ¿esto nos alimentará durante el invierno? Y la justicia, si alguna vez llegaba, era un lujo en el que no confiaban. Los señores cambiaban, los sacerdotes eran reemplazados, las reglas cambiaban, pero el viento seguía soplando. La tierra aún necesitaba ser labrada, y los niños seguían llorando de hambre. No se rebelaban contra eso, lo soportaban. La iglesia también jugó su papel, y quizás de manera más efectiva que la espada. Enseñó que el sufrimiento era sagrado,
que la resistencia era justa, que los mansos heredarían la tierra, aunque nunca dijo cuándo. Se les enseñó que sus pruebas no eran un castigo, sino una purificación, que su obediencia sería recompensada no en esta vida, sino en la siguiente. Y si la promesa del cielo no era suficiente, la amenaza del infierno llenaba el resto. Fuego, tormento, rechinar de dientes, todo esperando a los orgullosos, a los rebeldes, a los que decían no. Y sin embargo, los campesinos no eran pasivos. Su resistencia era simplemente más silenciosa. Murmuraban sobre los mayordomos, cantaban canciones groseras sobre los hábitos del Señor. Se reían cuando el sacerdote tropezaba en un sermón. Contaban historias por la noche de días mejores y hombres mejores. Encontraban dignidad en los actos más pequeños, una corteza compartida, un silencio oportuno, un campo cuidado de forma ligeramente diferente a lo que decía el manual. Su rebelión estaba en la forma en que sobrevivían a pesar de todo, no porque aceptaran el sistema, sino porque lo hacían doblarse lo suficiente para que pudieran respirar. A veces, por supuesto, las cosas cambiaban. Un señor moría y su hijo era más amable. Un nuevo obispo perdonaba deudas. Una terrible tormenta recordaba a los poderosos que incluso ellos eran mortales. Pero esos cambios venían de arriba. El trabajo de los campesinos era esperar, resistir, transmitir lo poco que tenían y enseñar a sus hijos a callar cuando tenían que hacerlo y a ser valientes cuando podían. Y había sueños, por supuesto que los había. Quizás no lo llamaban revolución, pero pensaban en una vida diferente. Soñaban con un día en que su hijo no tendría que cargar con las mismas cargas, cuando nadie llamaría a su puerta con una lista de deudas, cuando su espalda no les dolería antes de los 30, cuando pudieran dormir sin preocuparse por lobos, soldados o el invierno. Esos sueños los mantenían vivos, pero convivían con la realidad. No esperaban que se hicieran realidad, solo necesitaban que se mantuvieran vivos. Lo que quizás es más asombroso no es que los campesinos se rebelaran tan rara vez, sino que lograron mantener su cultura, su fe, sus familias intactas, a pesar del peso del sistema que los oprimía. Mantuvieron vivas canciones que nadie escribió. Transmitieron historias de un hogar al siguiente. Recordaban qué plantas curaban y cuáles no. Se enseñaban unos a otros a rezar, a dar a luz, a enterrar a los muertos. Crearon una continuidad que sobrevivió a reyes y cruzadas. Y lo hicieron no con banderas ni batallas, sino con persistencia. La persistencia fue su rebelión. Cuando el Señor exigía demasiado, ellos sobrevivían de todos modos. Cuando la iglesia les cobraba impuestos por sus pecados, seguían encendiendo velas. Cuando el mundo se volvía contra ellos, se acurrucaban y esperaban la primavera. Los campos quizás pertenecían a otros, pero la tierra aún recordaba sus manos. La revolución no vivía en ellos como lo haría en siglos posteriores, en los discursos de radicales o en los lemas de las multitudes. Pero había una fuerza diferente en la forma en que soportaban. Vivir una vida de penurias sin que los endureciera por completo era su propia forma de desafío. Arrodillarse no porque fueran débiles, sino porque sabían que podían levantarse de nuevo mañana. Eso también era una forma de resistencia. Y así, soportaron en silencio, sin monumentos ni canciones escritas en su nombre. Soportaron en el ritmo del arado, en el humo que salía de las cabañas al anochecer, en las nanas cantadas junto a fuegos moribundos. Soportaron en historias susurradas a niños que crecerían y las contarían de nuevo. La historia a menudo los olvida o los reduce a una nota a pie de página bajo reyes y conquistas. Pero los campesinos eran el hilo que mantenía unido el tapiz. Sin ellos no habría habido cosechas, ni catedrales, ni ejércitos para marchar bajo banderas. Construyeron el mundo incluso mientras se les impedía poseerlo. Puede que no hayan derrocado a sus señores, pero los superaron. Y quizás
eso sea suficiente revolución.